Hubo un mundial que se jugó mientras Europa contenía la respiración. Un mundial donde una selección clasificó, pero desapareció antes de tocar la pelota. Un mundial donde el campeón llegó vestido de negro entre silbidos, insultos y símbolos políticos. Francia 1938 no fue solo una Copa del Mundo. Fue el último torneo antes del abismo. El último mundial antes de que los estadios se cambiaran por trincheras, las camisetas por uniformes militares y los himnos deportivos por sirenas de guerra. Italia llegó como campeona, Brasil llegó con magia, Hungría llegó con fuego, Francia llegó con la esperanza de ganar en casa. Pero el mundo ya estaba roto y nadie lo sabía del todo. Bienvenidos a Mundial Secreto para entender Francia 1938. No hay que empezar en un estadio. Hay que empezar en Europa. El continente estaba cambiando demasiado rápido. Alemania ya vivía bajo Adolf Hitler. Italia seguía bajo Benito Mussolini. España estaba destruida por la guerra civil. Austria, una potencia histórica del fútbol europeo, estaba a punto de dejar de existir como país independiente. Y mientras todo eso ocurría, la FIFA decidió que el tercer mundial se jugaría en Francia. La elección tenía una carga simbólica. Jules Rimet, el hombre que impulsó la Copa del Mundo, era francés. Para muchos dirigentes, llevar el torneo a Francia era un homenaje al creador del sueño mundialista. Pero para Sudamérica, fue una provocación. Uruguay había organizado el primer mundial, Italia el segundo. Según muchos sudamericanos, el torneo debía volver al continente americano. Argentina esperaba ser sede, pero la FIFA eligió otra vez Europa. Y la respuesta fue dura. Argentina no fue, Uruguay tampoco. España no pudo ir por la guerra. Austria se clasificó, pero nunca jugó, porque en marzo de 1938 ocurrió el Anschluss. Alemania anexó Austria. La selección austriaca, una de las mejores de Europa, quedó absorbida por el régimen alemán. El fútbol perdió un equipo, Europa perdió una nación. Ese era el clima del mundial. No una fiesta limpia, no una celebración inocente. Francia 1938 se jugó con banderas en las gradas, pero también con sombras sobre el mapa. El balón rodaba, la guerra se acercaba, el formato era brutal. Eliminación directa desde el primer partido. Nada de grupos, nada de margen de error. Si perdías, estabas fuera. Si empatabas después de la prórroga, había repetición. 16 cupos estaban previstos, pero al final jugaron 15 selecciones. Suecia debía enfrentarse a Austria en octavos, pero Austria ya no existía como selección independiente. Así que Suecia avanzó automáticamente a cuartos de final sin jugar un solo minuto. El mundial comenzó incompleto, como si desde el primer día el torneo estuviera avisando que algo no estaba bien. También hubo una presencia extraña y fascinante. Las Indias Orientales Neerlandesas, territorio colonial que hoy conocemos como Indonesia. Fue el primer equipo asiático en disputar una Copa del Mundo. Su paso fue breve. Hungría los goleó 6-0, pero su presencia quedó como una señal de que el mundial ya empezaba a extenderse más allá de Europa y América. Pero las grandes ausencias pesaban más que las presencias. Francia recibió un mundial con estadios, público y ceremonia, pero también recibió un torneo mutilado por la política. Y aún así, el balón empezó a rodar. Italia llegó como campeona del mundo. 4 años antes había ganado en casa, bajo la mirada de Mussolini. Ahora tenía que demostrar que no solo podía ganar rodeada por su régimen, sino también fuera de sus fronteras. Al frente seguía Vittorio Pozzo, el técnico más dominante de la época. Disciplinado, obsesivo, táctico, frío. Pozzo entendía que Italia no podía ser solo un buen equipo, tenía que ser una máquina. Giuseppe Meazza seguía siendo el cerebro. Elegante, imprevisible, decisivo. A su lado, Silvio Piola, delantero feroz, con instinto de área y una capacidad brutal para aparecer justo donde el defensor no miraba. Italia tenía talento, pero también tenía una presión que ningún otro equipo cargaba. Perder no era solo perder un partido, era fallarle al régimen. Brasil llegó con un jugador que parecía inventar el fútbol mientras lo jugaba. Leónidas da Silva. Lo llamaban el diamante negro. Era rápido, elástico, atrevido. En una época de canchas pesadas y defensas violentas, Leónidas jugaba como si el balón estuviera vivo.
Su nombre quedó asociado a la chilena, a los goles imposibles, a una forma de atacar que Europa todavía no terminaba de entender. Brasil no era aún el gigante que sería décadas después, pero en Francia 1938 empezó a mostrarle al mundo que había otro tipo de fútbol, más libre, más peligroso. Hungría no era una sorpresa menor. Tenía delanteros finos, velocidad, pase corto y gol. György Sarosi y Gyula Sengeyer eran nombres temidos. Hungría no solo ganaba, Hungría atropellaba. Llegaría a la final marcando goles con una facilidad inquietante. Francia, en cambio, quería su fiesta. Tenía público, estadios, historia y el peso simbólico de Jules Rimet. Pero no tenía el equipo más fuerte, y su sueño se cruzaría con el peor rival posible, Italia. El campeón, el visitante odiado, el equipo que convertiría un partido de cuartos en una declaración política. El torneo abrió con tensión inmediata. Alemania llegó reforzada con jugadores austriacos tras la anexión. Sobre el papel era un equipo más fuerte, pero el fútbol no siempre obedece al poder. El primer partido contra Suiza terminó empatado 1-1. Hubo repetición. Y en la repetición, Suiza ganó 4-2. Alemania quedó eliminada en primera ronda. En París, muchos lo celebraron como algo más que un resultado deportivo. Era una derrota simbólica. Un golpe pequeño pero visible contra una potencia que ya estaba aterrorizando Europa. Brasil contra Polonia fue una locura. El partido terminó 6-5 para Brasil después de la prórroga. 11 goles. Barro, cansancio, ataques constantes, defensas rotas. Un partido que parecía no terminar nunca. Leónidas brilló. Polonia respondió con Ernest Wilimowski, que marcó 4 goles y aún así quedó eliminado. Fue uno de esos encuentros que convierten a un mundial en leyenda. Pero también mostró algo oscuro. Este torneo no iba a tener piedad, ni para los favoritos, ni para los héroes. Italia debutó contra Noruega. Muchos esperaban una victoria cómoda. No ocurrió. Italia ganó 2-1, pero necesitó prórroga. Noruega resistió más de lo esperado. El campeón mostró grietas. Francia venció a Bélgica 3-1. El público creyó, la prensa creyó, el anfitrión estaba vivo, pero en cuartos esperaba Italia. Y ese partido iba a cambiar el tono del torneo. 12 de junio de 1938. Francia contra Italia. Cuartos de final. Estadio de Colombes. Italia salió al campo vestida completamente de negro. No era un simple uniforme alternativo. El negro era el color de las camisas negras fascistas. El mensaje era imposible de ignorar. El estadio silbó. Francia no solo enfrentaba al campeón del mundo, enfrentaba a un símbolo político caminando sobre el césped. Italia ganó 3-1. Silvio Piola marcó 2 veces. Francia quedó eliminada en su propia casa. El anfitrión cayó, el campeón avanzó, y el mundial se volvió todavía más incómodo. Ese mismo día, en Burdeos, Brasil y Checoslovaquia jugaron uno de los partidos más violentos de la historia de los mundiales. Lo llamaron la Batalla de Burdeos. Hubo entradas salvajes, expulsados, lesionados y fracturas. El partido terminó 1-1, pero el resultado no explicaba lo que había pasado. 3 jugadores fueron expulsados. El capitán checoslovaco František Planička terminó con el brazo roto. Oldrich Nejedly sufrió una lesión grave. Leónidas también quedó tocado. Como el empate persistió, hubo replay. Brasil ganó 2-1 y avanzó a semifinales. Pero pagó un precio enorme, porque la semifinal era contra Italia, y Leónidas no estaría en el campo. Italia y Brasil se enfrentaron en semifinales. Era el choque más esperado, el campeón europeo contra la magia sudamericana. Pero Brasil tomó una decisión que todavía genera debate. Leónidas no jugó. Algunos dijeron que estaba lesionado tras la batalla de Burdeos. Otros aseguraron que Brasil lo reservó pensando en la final. Sea cual sea la verdad, el resultado fue devastador. Brasil perdió 2-1. El momento más recordado fue el penal de Giuseppe Meazza. Según la leyenda, al correr para patear, el elástico de su pantalón se rompió y tuvo que sujetarse los shorts con una mano mientras convertía el gol. Un detalle casi absurdo en un partido cargado de historia. Italia estaba otra vez en la final. En la otra semifinal, Suecia empezó ganando, pero Hungría respondió como una tormenta. Ganó 5-1 y llegó a la final con autoridad. La final estaba decidida, Italia contra Hungría.
el campeón defensor contra el equipo más goleador. El régimen contra la tormenta, 19 de junio de 1938. Stade Olympique de Colombes, París, 45.000 personas. Italia de azul, Hungría de blanco, Europa mirando. A los 6 minutos, Gino Colausi marcó el 1-0 para Italia. Hungría respondió casi de inmediato. Valtitkos empató 2 minutos después, 1-1. Por un instante, pareció que el campeón podía sangrar. Pero Italia no se quebró. Silvio Piola puso el 2-1, Colausi marcó el 3-1 antes del descanso. Hungría intentó volver. Sarosi descontó en el segundo tiempo, 3-2. Pero en el minuto 82, Piola marcó otra vez. Italia 4, Hungría 2. Italia era campeona del mundo por segunda vez consecutiva. Vittorio Pozzo se convirtió en el único entrenador en ganar 2 copas del mundo. Italia celebró, el régimen celebró, la propaganda celebró. Pero el mundo no estaba entrando en una época dorada. Estaba entrando en la noche. Austria no perdió en la cancha. No fue eliminada por goles. No falló un penal. Austria desapareció. Después del Anschluss, sus jugadores quedaron bajo control alemán. Algunos fueron incorporados al equipo de Alemania. Otros se resistieron. La ausencia de Austria fue una herida abierta en el torneo. Italia pudo haber jugado con otro color, pero contra Francia apareció de negro. En una Europa donde el fascismo ya no era una idea lejana, sino una amenaza concreta, ese uniforme funcionó como un mensaje visual. No era solo fútbol, era presencia política, era intimidación, era propaganda caminando sobre el césped. ¿Por qué no jugó Leónidas contra Italia? La versión más aceptada es que estaba lesionado o muy golpeado después del partido contra Checoslovaquia. Pero durante años circuló otra historia, que Brasil lo guardó para una final que nunca llegó. Si fue lesión, Brasil tuvo mala suerte. Si fue estrategia, fue uno de los mayores errores de la historia mundialista. El diamante negro no estuvo, y Brasil perdió su oportunidad. Existe una frase atribuida al arquero húngaro Antal Szabó después de la final. Según la leyenda, dijo algo parecido a: me marcaron 4 goles, pero al menos salvé sus vidas. La frase se relaciona con el miedo a que Italia no pudiera perder bajo la presión de Mussolini. No hay una prueba definitiva de que fuera dicha exactamente así, pero sobrevivió porque resume el clima del torneo. En Francia 1938, incluso los rumores sonaban posibles. Nadie lo sabía al levantar el trofeo, pero ese mundial sería el último durante 12 años. No hubo mundial en 1942. No hubo mundial en 1946. La Segunda Guerra Mundial lo devoró todo. Jugadores que habían corrido en Francia terminaron en frentes de batalla. Estadios quedaron vacíos. Naciones enteras cambiaron de frontera. El fútbol, por un tiempo, dejó de importar. O tal vez importaba demasiado, pero el mundo ya no tenía espacio para jugar. Francia 1938 fue el mundial antes del silencio. Fue el torneo donde Italia confirmó una dinastía, donde Pozzo se volvió eterno, donde Piola, Meazza, Colausi y la maquinaria italiana vencieron otra vez. Fue el mundial donde Brasil dejó de ser promesa y empezó a convertirse en destino. Fue el mundial donde Hungría rozó la gloria antes de que Europa cambiara para siempre. Pero sobre todo, fue el mundial que mostró que el fútbol no vive fuera de la historia. Las selecciones no llegaron solas. Llegaron con gobiernos detrás, con conflictos detrás, con heridas detrás, con banderas que pesaban más de lo normal. En 1938, el mundo jugó su último mundial antes de romperse. Y cuando Italia levantó el trofeo, el público vio campeones. Pero la historia vio otra cosa. Vio una despedida. Porque después de Francia no vino otra sede, vino la guerra. Después de Francia no vino una nueva final, vino el vacío. Y el siguiente capítulo de esta historia es todavía más extraño. El Mundial de Fútbol de 1942. El Mundial que debía existir, pero que la guerra convirtió en fantasma. Si este video te atrapó, suscríbete a Mundial Secreto, dale me gusta y mira el próximo episodio. Mundial 1942, el torneo que nunca se jugó.